Hola, soy el licenciado José Manuel Gómez y les doy la bienvenida a esta clase. En esta oportunidad tocaré el tema regulación del ciclo celular. Los objetivos que me propuse para esta clase son los siguientes: comprender los mecanismos normales de la regulación del ciclo celular y valorar la importancia de la comprensión del ciclo celular para generar estrategias terapéuticas contra ciertas patologías. ¿Qué es un ciclo? Es una serie de eventos en donde algo termina en el mismo lugar en el que comenzó. Entonces, ¿qué es un ciclo celular? Es la secuencia ordenada de procesos en la que una célula duplica su contenido y luego se divide. Los seres vivos son el producto de ciclos repetidos de crecimiento y divisiones celulares. La proliferación celular y el ciclo celular son procesos fundamentales para la homeostasis tisular, el desarrollo prenatal, el crecimiento y el mantenimiento durante la edad adulta. Las células se reproducen para posibilitar el crecimiento corporal y para reemplazar a las que desaparecen por envejecimiento o por muerte celular programada. También lo hacen durante ciertas situaciones patológicas como la reparación de heridas. Para poder reproducirse, las células primero duplican el contenido del núcleo y del citoplasma para luego dividir estas dos estructuras. En esta diapositiva podemos ver que el ciclo celular se divide en dos grandes momentos. En color naranja, la interfase, y en amarillo, la fase M, que corresponde a la división celular. En la parte interna podemos apreciar que la interfase se divide en tres periodos. En azul, G1, en rojo, el periodo S, y en verde, el G2. La fase G0 es como un estado de reposo en cuanto a la división celular, pero no así respecto a las funciones que la célula cumple en un determinado tejido. Una vez en G0, algunas células pueden volver a entrar en el ciclo y dividirse, pero otras permanecen en G0 indefinidamente. Ejemplo de células en estado de G0 son los hepatocitos, las células musculares esqueléticas y las neuronas en el adulto. Esta imagen resume los principales acontecimientos que ocurren durante las distintas fases del ciclo celular. En G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas. Hacia el final existe el punto de arranque, en el cual la célula decide seguir o no con el resto del ciclo celular. Durante la fase S se produce la duplicación del ADN y de las proteínas asociadas a él para tener dos copias del material genético. En G2 empiezan a montarse las estructuras necesarias para la división celular, mientras que durante la división celular, ya sea mitosis o meiosis, los juegos cromosómicos se separan y luego lo hace el citoplasma mediante un proceso llamado citocinesis. Son varios los factores que están regulando el control del ciclo celular. Este control del ciclo celular es un proceso realizado por un conjunto de proteínas que inducen y coordinan la duplicación del ADN y la división celular. Está finamente regulado ya que su descontrol puede generar patologías. Estas moléculas forman los complejos SPF y MPF que regulan los acontecimientos que ocurren durante la división celular. En esta diapositiva vemos cómo, cuando se forma el complejo ciclina quinasa, fosforila a un sustrato que puede ser una proteína blanco, haciendo que ella se active y produzca un determinado efecto. El complejo SPF induce la apertura de los orígenes de replicación asociándose a los complejos que catalizan el inicio de la replicación, también activa a las ADN polimerasas y helicasas, y el complejo OCR impide la reduplicación del ADN durante G2. A causa de la acción del complejo MPF, se desensambla la red de filamentos de actina, se desarman los microtúbulos del citoesqueleto para formar el huso,
La membrana nuclear se desintegra y se repliega en el retículo endoplasmático y se inicia la condensación de la cromatina al modificarse la asociación de la histona H1 con el ADN. El paso ordenado de cada una de las fases del ciclo celular está regulado por complejos CDKs ciclinas y sus inhibidores, entre otras proteínas. Para el control del ciclo celular se postularon un punto de restricción y 3 puntos de control, y dependen tanto de señales intra como extracelulares. El punto de restricción se encuentra casi al final de G1. Si la célula lo atraviesa, significa que se encuentra comprometida irreversiblemente a entrar en el ciclo celular, independientemente de lo que suceda en el exterior. Es muy importante entender que este punto está principalmente controlado por el medio y depende de la capacidad de inducción para que la célula se comprometa a completar ese ciclo celular. Los responsables intracelulares del paso a través de este punto son los complejos CDK4, CDK6, ciclina D, que permiten liberar el factor de transcripción E2F de la proteína RB o de retinoblastoma. Las CDK tienen que fosforilar a la RB para liberar al E2F. El E2F estimula la síntesis de otras CDKs y ciclinas necesarias para la progresión de la fase G1 hacia la S. También favorecen la formación de proteínas necesarias para la síntesis del ADN. La proteína del retinoblastoma o RB se inactiva al fosforilarse y es mantenida inactiva a lo largo del ciclo por la concentración de distintos complejos CDKs ciclinas. Una vez que las ciclinas se degradan, la RB es de nuevo activada al desfosforilarse y unirse al factor de transcripción E2F. Tener cuidado, ya que en el libro de De Robertis se dice que la proteína RB inhibe la proliferación celular cuando está fosforilada, debe decir desfosforilada. El paso por el punto de restricción es vigilado por las proteínas P16 y P27. La P16 inhibe a los complejos CDK4 ciclina D y CDK6 ciclina D, interponiéndose entre ellos, por lo que estos últimos permanecen inactivos. El E2F no se puede liberar y en consecuencia no pasa el punto de restricción. La acción de la P16 tiene que ver con el medio extracelular, pues se sabe que si no existen suficientes señales exteriores, como por ejemplo mitógenos, factores de crecimiento, nutrientes, etc., tiende a acumularse, por lo que se hace muy activa. La P27, al estar suprimida la actividad del complejo CDKs ciclinas, ayuda a retirar a la célula del ciclo celular llevándola hacia G0. En el primer punto de control se revisan las condiciones del medio buscando factores externos que induzcan el progreso del ciclo celular, tales como ciertas ciclinas o CDK. También revisa que la célula haya crecido lo suficiente y que cuente con todos los recursos necesarios para la división. Y finalmente controla que el material genético esté intacto. Aquí participan en este punto el complejo CDK2 ciclina E, que como en el punto de restricción también se encarga de mantener inactivo a RB y favorecer el trabajo de E2F para que estén listas las enzimas necesarias para iniciar la síntesis del ADN en la fase S. Los encargados de la inhibición en este punto de control son la P53 y la P21. La P53 es muy inestable en condiciones normales, ya que se encuentra unida a otra proteína llamada MDM2, que funciona como un marcador para que se degrade la P53. Si existe error en el ADN, distintas enzimas se activan ayudando a separar la P53 de su marcador. Y frente a una mayor concentración de P53 se estimula la síntesis de P21 que se une a CDK2 ciclina E, inhibiendo su acción en el complejo. La célula entonces no puede entrar en fase S. El segundo punto de control se encuentra al final de G2. Aquí se revisa que el material genético se haya duplicado completamente, que el material genético no posea errores
y que el medio extracelular sea adecuado. Los complejos CDK1 ciclina A y CDK1 ciclina B permiten el paso a través de este punto. En conjunto, la actividad de estos dos complejos se denomina factor promotor de la mitosis, o MPF, y desencadenan los acontecimientos de la profase previamente descriptos. En este punto, también actúa la P53 que detecta alteraciones en el ADN y desencadena la activación de la P21 encargada de la inhibición de cualquier complejo CDK-ciclina. El tercer punto de control se encuentra en la fase M, entre la metafase y la anafase. La disociación del MPF tiene lugar únicamente si todos los cromosomas arribaron al plano ecuatorial de la célula y si todos los cinetocoros se ligaron a los microtúbulos cinetocóricos del uso mitótico, lo cual asegura la segregación normal de los cromosomas hijos y su desplazamiento hacia los respectivos polos celulares. Se ha comprobado que los cinetocoros que no se ligan a los microtúbulos del uso producen una señal que impide la caída de la ciclina M, es decir, la disociación del complejo MPF para que la célula detenga la mitosis antes de que comience la anafase. En condiciones normales, esa señal no se genera y la célula entra en anafase. Lo hace después de formar un complejo proteico llamado ciclosoma o APC, por complejo promotor de la anafase en inglés, que induce la degradación de la ciclina M y de las coecinas que unen las cromátides entre sí. Esta señal bloquea la activación de proteínas implicadas en la separación de las cromátides hermanas. Una vez activado, el APC se encarga de marcar a diversas proteínas para que se degraden. Una de ellas es la securina, que inactiva a la separasa. Esta separasa es la proteína encargada de inactivar a las coecinas, eliminando la unión entre las cromátides hermanas. El mal funcionamiento del punto de restricción y de los puntos de control pueden conducir al descontrol del ciclo celular. En esta diapositiva se resumen los distintos eventos de control por los que pasa el ciclo celular para que éste se desarrolle correctamente. En G1, si se pasa el punto de restricción, se controla que el ADN no tenga mutaciones antes de ser duplicado. En S se asegura que la duplicación sea completa. En G2 que se haya completado la duplicación y que no hayan mutaciones. Y en M que todos los cromosomas se hayan unido a sus respectivos cinetocoros. A modo de resumen, se puede decir que si hay ADN dañado, la P53 induce la activación de los genes de las proteínas P21 y P16. Ambos producen el bloqueo de los complejos CDK-ciclina y las células quedan en G1. A su vez, la P21 inhibe la acción de la pCNA. Si el ADN no se repara, la P53 actúa nuevamente, induciendo la apoptosis. La pCNA, o abrazadera deslizante, impide que la polimerasa se separe del ADN durante la replicación. La P21, al inhibir su acción, hace que la polimerasa se separe del ADN y por lo tanto no se sigue duplicando. El ciclo celular es un proceso muy complejo que requiere de una alta precisión en los puntos de control para evitar duplicaciones innecesarias del ADN, así también impedir que una célula que presenta daño en el ADN continúe duplicándose, ya que esto podría conducir a una malignización de la misma. La comprensión del ciclo celular y su regulación es de suma importancia para el desarrollo de estrategias y fármacos en la lucha de enfermedades tales como el cáncer. La bibliografía que utilicé fue Biología para Médicos 2021 y Biología Celular y Molecular de De Robertis. Hasta aquí he desarrollado los contenidos de este tema. Muchas gracias.